La pálida luminiscencia del techo curvo de la estación de tren se reflejaba en las pulidas baldosas sin costura del suelo. Unas brillantes tiras de neón recorrían las paredes iluminando la bulliciosa escena de abajo con un brillo clínico. Su zumbido apenas era audible por encima de las voces superpuestas de docenas de pasajeros. El aire estaba denso con la sensación de habitación humana. Aire reciclado. Débiles rastros de sudor y un toque de lubricante de las elegantes cápsulas de transporte que se deslizaban silenciosamente dentro y fuera de la terminal. En uno de los largos bancos metálicos que se alineaban en la plataforma, una figura alienígena estaba sentada. Su presencia era imponente pero sutilmente discreta. Envuelto en túnicas de oro y azul, el ser exudaba un aire regio. Las túnicas brillaban débilmente bajo las luces artificiales. Su intrincado bordado llamaba la atención de cualquiera que se atreviera a mirar demasiado tiempo. Su rostro alargado y adornado con crestas que acentuaban una expresión de contemplación estoica estaba enmarcada por la capucha de su atuendo que les otorgaba otra mística mundana. Nadie se atrevía a acercarse, aunque no fuera por falta de notando que los humanos alienígenas llenaban la terminal riendo, charlando y ocasionalmente lanzando miradas furtivas en la dirección de la figura. Un grupo de jóvenes cerca del banco se destacaba entre la multitud, se reían abiertamente, su exuberancia juvenil rayaba en lo desagradable mientras gesticulaban animadamente, discutiendo claramente sobre el alienígena pero no lo suficientemente valientes como para dirigirse a ellos. Directamente, el emperador alienígena aunque nadie presente podría haber sabido su verdadera identidad, permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas en una pose elegante casi meditativa. Su nombre no pronunciado en este reino era Zra Neourel, gobernante de la hegemonía sortiana, un vasto imperio que abarca cientos de sistemas estelares durante los últimos 7 siglos. ZRZ había guiado a su gente con sabiduría y resolución, pero ahora vestido con la modesta apariencia de un simple viajero, se encontraba lejos de los opulentos salones de su palacio y las vastas naves estelares de su flota. ZRZ estaba aquí con un propósito tan profundo como peligroso. Debajo de la apariencia de una simple excursión diplomática había una misión encubierta. Un fragmento de conocimiento prohibido había surgido en este insignificante puesto de avanzada humano conocimiento capaz de desentrañar el tejido del universo conocido, y fue aquí en medio de la charla inconsciente y la risa de la juventud de la humanidad que Sies esperaba descubrir la verdad. ¿Crees que es peligroso?, preguntó uno de los jóvenes humanos. Su voz lo suficientemente fuerte para llevarse a través de la plataforma era bajita, con el pelo cortado teñido de un verde vivo, sus ojos abiertos por la curiosidad mientras miraba a Sies. No, otro, respondió un chico larguirucho con una sonrisa perpetua. Si fuera peligroso, la seguridad de la estación habría hecho algo. Probablemente solo estén, ya sabes, haciendo turismo, o lo que sea que hagan los extraterrestres. Eso, ¿verdad? Haciendo turismo. Un tercero intervino incrédulo. Vestidos así vamos, parecen una especie de papa espacial o algo así. El grupo estalló en carcajadas, sus voces resonando a través de la terminal. ZRZ permitió que su mirada se moviera ligeramente, sus ojos luminosos brevemente al encontrarse con los de la chica de cabello verde. Se congeló, su risa atorándose en su garganta, pero la expresión de Sisi permaneció inescrutable. No era miedo lo que deseaba inspirar, ni era desdén. Los humanos que había aprendido eran una especie de contradicciones, imprudente pero ingenioso, frágil pero resistente. Lo fascinaban y enfurecía en igual medida. La llegada del tren fue anunciada por un zumbido bajo y una ráfaga de aire. La elegante nave cilíndrica se deslizó dentro de la estación con perfecta precisión. Sus puertas se abrieron para revelar un interior resplandeciente. Los pasajeros comenzaron a abordar en una ráfaga de movimiento y Sies se puso de pie. Su túnica fluía como oro líquido mientras se movía hacia la puerta más cercana. Oye, espera, la chica de cabello verde gritó de repente. Sus compañeros se giraron para mirarla, sus expresiones una mezcla de sorpresa y diversión. Discúlpame, ella continuó más fuerte esta vez. ¿Estás esperando a alguien o vas a algún lado? ZRZ hizo una pausa girando la cabeza ligeramente. No habló, pero la leve inclinación de su cabeza transmitió una sensación de reconocimiento. La chica vaciló y luego dio un paso para adelante, envalentonada por la atención de sus amigos. Es solo que pareces un poco fuera de lugar, ¿sabes?, dijo su voz vacilante ligeramente. Quiero decir, no en el mal sentido, solo diferente. CZ la miró por un momento, su mirada firme y sin
pestañear luego con una voz tan suave y resonante como el zumbido distante de un motor cósmico habló diferente. Es una cuestión de perspectiva, joven, me dijo. ¿Eres tú quien parece fuera de lugar? La chica parpadeó momentáneamente desconcertada por la respuesta. Detrás de ella sus amigos se rieron disimuladamente, pero ella los ignoró, su curiosidad superando su vergüenza. Bueno, ¿de dónde eres entonces?, preguntó. Quiero decir, si no te importa que pregunte. ZZ consideró su respuesta cuidadosamente. La verdad, por supuesto, estaba fuera de cuestión, pero una mentira, incluso una simple, se sentía desagradable. Lejos, dijo al fin, mucho más allá de las estrellas que ves en tu cielo nocturno. La chica abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, un fuerte timbre señaló la inminente partida del tren. Cira subió al tren, las puertas se cerraron detrás de él. La chica y sus amigos vieron como el tren se alejaba, interior brillante, desapareciendo en la distancia. Pero cuando el tren desapareció, ZYZ sintió una sensación peculiar, una persistente sensación de inquietud. La pregunta de la chica había sido bastante inocente, pero había encendido algo dentro de él, una leve brasa de duda. A pesar de toda su sabiduría y experiencia, había una cosa que no podía ignorar: la persistente sospecha de que estos humanos, en toda su ingenua curiosidad, podrían tener la clave del rey, del secreto que buscaba. El tren aceleró a través de los túneles subterráneo, su movimiento suave, un marcado contraste con la confusión en la mente de Sas. Había venido a este mundo buscando respuestas, pero ahora se encontró cuestionando la naturaleza misma de su misión. ¿Podría ser que los humanos, en su forma caótica e impredecible, fueran más que simples pornos en el gran juego de la política interestelar? ¿Podrían ser quizás la clave para una mayor comprensión mientras el tren se acercaba a su siguiente parada? Los pensamientos de Sisi fueron interrumpidos por un sonido débil, casi imperceptible. Era un susurro llevado al borde de la percepción, como el eco distante de una melodía olvidada. Giró la cabeza, sus agudos sentidos afinando la fuente del sonido. Allí, en la esquina del vagón del tren, estaba un pequeño dispositivo no más grande que la palma de una mano humana. Era elegante y negro su superficie, adornada con tenues símbolos brillantes que cambiaban y pulsaban en un patrón intrincado. Los ojos de Sisi se entrecerraron cuando reconoció el dispositivo por lo que era: un fragmento de tecnología seriana que se creía perdida hace eones. Las implicaciones eran asombrosas. Este dispositivo en manos de humanos podía desbloquear secretos que incluso Sies no se atrevía a contemplar, y sin embargo aquí estaba abandonado e inadvertido en un vagón de tren humano, su presencia un testimonio de la naturaleza extraña e impredecible del universo. Sebras alcanzó el dispositivo. Sus movimientos deliberados y precisos mientras sus dedos se cerraban alrededor de él, sintió una oleada de energía, una breve pero intensa conexión con algo vasto e insondable. El dispositivo zumbó suavemente, su símbolo cambió para formar un patrón que Sies reconoció de inmediato. Era un mapa que conducía al corazón del secreto que buscaba. Pero mientras estudiaba el mapa, una nueva comprensión comenzó a amanecer en él. Los símbolos no eran solo Serat, estaban entretejidos con patrones e idiomas que eran claramente humanos. De alguna manera imposible, los humanos se habían convertido en parte del rompecabezas, un rompecabezas que ahora contenía el destino del universo en su intrincado y enigmático diseño. El agarre de Sisi se apretó en el dispositivo mientras el tren entraba en la siguiente estación. Las puertas se abrieron y la bulliciosa multitud entró, ajena al peso del momento. Entre ellos ZRZ vislumbró un rostro familiar: la chica de cabello verde, sus ojos muy abiertos escaneando el vagón del tren hasta que aterrizaron en él. Vaciló y luego dio un paso adelante, su expresión una mezcla de determinación y curiosidad. Hey, dijo, su voz cortando el ruido de la multitud, no sé por qué, pero siento que estás buscando algo y creo que puedo ayudar. ZZ la miró fijamente, su mente corriendo. Este humano tan joven y modesto no podría comprender la magnitud de lo que acababa de decir, y sin embargo había algo en sus ojos, una chispa de intuición, un destello de comprensión que le hizo detenerse. Tal vez pensó que los humanos no eran tan insignificantes como alguna vez había creído, y tal vez, solo tal vez, el secreto que buscaba no era una cuestión de tecnología o poder, sino de algo mucho más profundo, algo que solo los humanos en su forma caótica e impredecible podían proporcionar. Las puertas del tren se cerraron con un siseo apagado, sellando a ZVZ y a la chica con cabello verde dentro de la pequeña cápsula de acero y vidrios zumbantes. Por un breve momento hubo silencio entre ellos, una pausa llena de preguntas no dichas. ZRZ apretó su agarre en el misterioso dispositivo, su suave brillo pulsaba débilmente contra su palma. Como un ser vivo estudió a la chica con los ojos entrecerrados sin parpadear, midiendo su intención, su utilidad y la inesperada audacia que la había impulsado aquí. No recuerdo haberte invitado, dijo Sas finalmente, su tono suave pero cortante, cada palabra recortada con la precisión de
Un bisturí. La chica se cruzó de brazos, su postura desafiante pero su voz vacilante siempre tan ligeramente. Sí, bueno, no pensé que exactamente desplegarías la alfombra de bienvenida. Ella respondió, pero parecías necesitar ayuda y además estás cargando algo que probablemente no deberías. La mirada de ZZ parpadeó brevemente hacia el dispositivo antes de regresar a ella. Eres sorprendentemente observador para alguien tan común y corriente. Wow, gracias. Ella se puso seria poniendo los ojos en blanco. Realmente estás clavando todo el ambiente misterioso alienígena. Por cierto, ¿qué sigue? Advertencias crípticas sobre el fin del universo. Su sarcasmo podría haber provocado un destello de diversión si Cies fuera capaz de tales indulgencias. En cambio, se inclinó ligeramente hacia atrás, sus manos todavía dobladas alrededor del dispositivo como si acunaran el peso de una estrella. ¿Entiendes siquiera qué es esto?, preguntó su voz baja, resonante, casi hipnótica. La cabeza de la chica vaciló. Su bravuconería vaciló por el más breve de los momentos. No, admitió, pero sé lo suficiente para darme cuenta de que sea lo que sea no es algo que estés recogiendo en una tienda de souvenirs. Sas inclinó la cabeza, sus rasgos afilados proyectando sombras angulares bajo las duras luces de neón del tren. Eres más perceptiva que tus compañeros, te lo concedo, pero dime por qué debería confiar en ti. La chica dudó de nuevo, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su chaqueta. Estaba claro que no había pensado del todo en esto, pero en lugar de dar marcha atrás, respiró temblorosamente y se encontró con la mirada de Sisi con una resolución inesperada. Porque probablemente soy la única persona aquí que está dispuesta a hacer preguntas en lugar de simplemente mirarte como si fueras una especie de exhibición de zoológico, dijo, y porque creo que estás aquí por una razón y tal vez solo tal vez sea algo más grande de lo que estás dejando ver. Por un momento fugaz sintió algo que no había experimentado en siglos, curiosidad. Los humanos, a pesar de toda su fragilidad y arrogancia, tenían una forma de sorprender incluso al más experimentado de los gobernantes interestelares, y este, con su descaro y determinación ingenua, no era una excepción. Mi nombre es Ira, dijo finalmente, su voz más suave pero aún teñida de un aire de mando, y es posible que te hayas involucrado en asuntos mucho más allá de tu comprensión. La chica levantó una ceja. Sí, bueno, mi nombre es así. Tengo un talento para involucrarme en cosas en las que no debería, así que llamémoslo. Incluso antes de que Sas pudiera responder, el tren se sacudió violentamente, las luces parpadearon cuando un estruendo ensordecedor resonó en el túnel. Se tambaleó agarrándose a una barandilla cercana cuando el tren se detuvo abruptamente, su movimiento una vez suave reemplazado por un chirrido metálico discordante. Chispas llovieron del techo y el leve aroma de los circuitos quemados llenó el aire. ¿Qué diablos fue eso?, gritó su voz apenas audible sobre el lamento de una alarma de emergencia que había comenzado a sonar en todo el tren. CZ no respondió, su atención estaba fija en el dispositivo que ahora pulsaba con un ritmo frenético casi errático. Los patrones en su superficie cambiaron y se transformaron, ya no formaban el mapa coherente que había visto antes. En cambio, parecían responder a la disturbación como si reaccionara a una amenaza externa. Parece que ya no estamos solos. ZZ dijo, su voz calmada a pesar del caos que los rodeaba. Le lanzó una mirada. No es broma, ¿qué pasa? ¿Es esto? ¿Es esto por esa cosa que llevas? Antes de que ZRZ pudiera responder, surgió un nuevo sonido, un gruñido gutural bajo que parecía vibrar a través de las paredes del tren. Los ojos de se abrieron cuando la fuente del ruido se hizo evidente. Una figura sombría de forma humanoide pero inquietantemente alienígena en sus movimientos apareció en el otro extremo del vagón del tren. Su forma estaba oscurecida por las luces parpadeantes, pero sus brillantes ojos rojos perforaron la oscuridad como brasas gemelas de malevolencia. ¿Qué es ese sombrero?, asiseó su voz temblorosa. Un cazador. ZZ respondió sombríamente, una reliquia de una guerra olvidada hace mucho tiempo y parece que nos ha encontrado. La criatura se acercó, su puerta desconcertantemente fluida como un depredador acechando a su presa. ZRZ se puso de pie, su imponente figura bloqueando a As de la vista mientras se enfrentaba al intruso. Quédate detrás de mí, ordenó, su tono sin dejar lugar a discusiones. Por una vez no protestó, se agachó, su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Sas levantó una mano, sus dedos se extendieron como si se preparara para canalizar alguna fuerza invisible. El dispositivo en su otra mano continuó pulsando, su luz se hizo más brillante con cada segundo que pasaba. El cazador se lanzó, sus movimientos eran un borrón de velocidad y precisión. ZRZ reaccionó instantáneamente, una ola de energía que emanó de su mano extendida con un crujido atronador. La fuerza se estrelló contra la criatura enviándola
hacia atrás contra la pared con un crujido repugnante, pero estaba lejos de ser derrotada. El cazador se levantó, su cuerpo se retorció de forma antinatural mientras se preparaba para otro ataque. Genial, As murmuró en voz baja, tienes magia espacial, eso no es intimidante en absoluto. ZRZ la ignoró, su enfoque inquebrantable mientras el cazador cargaba de nuevo. Esta vez los movimientos de la criatura eran más erráticos, su forma parpadeaba dentro y fuera de la visibilidad mientras cerraba la distancia. Sas desvió el ataque con otra ráfaga de energía, pero estaba claro que el cazador se estaba adaptando, aprendiendo de sus tácticas. Esto no es sostenible, ZZ murmuró más para sí mismo que para As. No es broma, espetó su voz mezclada con miedo y frustración. ¿Tienes un plan o simplemente estamos improvisando? Los ojos de ZZ se dirigieron al dispositivo en su mano, su brillo ahora casi cegador. Los patrones en su superficie cambiaron una vez más formando lo que parecía ser un conjunto de coordenadas. Una realización. Se le ocurrió un plan peligroso e imprudente pero que podría ser su única oportunidad. El dispositivo está respondiendo a la amenaza. CZ dijo que nos está guiando a un lugar seguro pero debemos movernos ahora. As no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se puso de pie mientras Sies lideraba él. Camino. Los dos se lanzaron hacia la parte trasera del tren. El cazador los persiguió, sus gruñidos inhumanos resonando a través del vagón mientras cerraba la distancia. Cuando llegaron al compartimento final, Sas levantó el dispositivo, su luz se intensificó hasta que los envolvió a ambos en un destello cegador. Por un breve momento asintió como si estuviera cayendo su cuerpo ingrávido y sus alrededores un borrón de luz y sonido y luego, tan de repente como comenzó, terminó. As tropezó, sus rodillas se doblaron mientras trataba de estabilizarse, parpadeó, sus visiones se adaptaban lentamente al nuevo entorno. Ya no estaban en el tren, sino que estaban parados en lo que parecía ser una cámara cavernosa, sus paredes adornadas con intrincados tallados que brillaban débilmente con una luz de otro mundo. El aire estaba pesado con una sensación de poder antiguo y el leve zumbido de maquinaria invisible llenaba el espacio. ¿Dónde estamos? As preguntó con una voz apenas por encima de un susurro. Un santuario. ZRZ respondió con un tono reverente y cauteloso, un lugar olvidado por el tiempo, oculto de aquellos que buscarían explotar sus secretos. As miró a su alrededor con curiosidad, en guerra con su inquietud. ¿Y el cazador lo perdimos? ZZ vaciló, su expresión se oscureció por ahora, pero nos encontrará de nuevo, siempre lo hacen. As tragó saliva, su mente se aceleraba con preguntas. No estaba segura de querer que le respondieran, pero una cosa estaba clara, lo que fuera con lo que acababa de tropezar, era mucho más grande, y mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. Y mientras miraba a Aces, el dispositivo aún brillaba débilmente en su mano, no podía quitarse la sensación de que su viaje apenas comenzaba. El leve zumbido de la maquinaria invisible resonó a través de la cámara cavernosa, su ritmo extrañamente reconfortante en la extensión por lo demás silenciosa. As se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frío, su espalda contra un pilar tallado brillando débilmente con una bioluminiscencia azul que desafiaba la comprensión humana. Había estado trazando uno de los intrincados patrones con su dedo durante los últimos minutos. Su mente estaba llena de preguntas que no estaba lista para expresar. Sas se paró a varios pies de distancia mirando fijamente el dispositivo en su mano. La tenue luz que emanaba de él pintaba patrones cambiantes en sus rasgos alienígenas, dándole la apariencia de una figura tallada en piedra preciosa. Su postura era tan rígida como las paredes que los rodeaban, pero su mente se agitaba con agitación. ¿Vas a decirme qué es este lugar o se supone que debo sentarme aquí y disfrutar del ambiente? As finalmente preguntó rompiendo el silencio, su voz resonó suavemente en la cámara. El sarcasmo envolvió firmemente sus palabras como un escudo defensivo. Sies no se giró para mirarla a la cara. Este santuario fue construido mucho antes de que tu especie se arrastrara por primera vez desde los océanos de tu mundo natal. Es una reliquia de una época en la que los límites entre el pensamiento, la materia y la energía no estaban tan rígidamente definidos. As parpadeó procesando sus palabras con una mezcla de asombro y escepticismo. Está bien, genial, la antigua tecnología alienígena lo entendió, pero, ¿qué hace y por qué parece que acabas de encontrar el fidget spinner más extraño del universo? Los ojos de ZZ se movieron hacia ella y por primera vez hubo un rastro de exasperación en su expresión estoica. Este fidget spinner, como lo dijiste tan elocuentemente, es un fragmento del núcleo Nexus, un sistema diseñado para mantener el equilibrio en todo el multiverso.
As levantó una ceja, dimensiones alternativas como el multiverso y esas cosas, estás bromeando, ¿verdad? No poseo la capacidad humana para el humor en momentos de crisis. ZZ respondió secamente. El Nexus fue creado por una antigua coalición de civilizaciones para garantizar que ninguna realidad pudiera colapsar bajo su propia entropía. Y desestabilizar a los demás. Parece que tu especie ha alterado involuntariamente sus componentes. Resopló. Sí, eso suena bien. Humanos entrometiéndose en cosas que no entienden. Clásico. Esperaba que él respondiera con alguna gran réplica engreída, pero en cambio vaciló. Sus ojos luminosos se suavizaron por un momento y miró hacia otro lado como si tratara de evitar un pensamiento que lo había estado carcomiendo desde que llegaron. De tu especie comenzó y luego se detuvo. El peso de sus palabras, presionando contra su garganta, se volvió hacia ella, su voz más tranquila. Ahora tu especie no debería haber sido capaz de esto. Las probabilidades de que una civilización tan primitiva descubra incluso un fragmento del Nexus son incalculables. Frunció el ceño sintiendo el cambio en su tono. Así que lo que estás diciendo fue una coincidencia. No, negó con la cabeza. Estoy diciendo que era imposible. La palabra colgaba entre ellos como una daga, suspendida por un hilo. Tragó saliva de repente sintiendo el peso opresivo de la habitación, las paredes brillantes presionando hacia adentro con una conciencia casi consciente. Quería preguntar más para hurgar más profundo, pero antes de que pudiera formar las palabras el zumbido de la cámara se hizo más fuerte. CZ más agudo giró alrededor de su túnica arremolinándose como oro líquido. Algo está mal. Las brillantes tallas a lo largo de las paredes comenzaron a latir erráticamente. Sus patrones se fracturaron y reformaron de maneras que definían la lógica. El aire se volvió pesado, vibrando con una energía que envió escalofríos por la columna de. Así luego, sin previo aviso, una sección de la pared de la cámara comenzó a moverse. La piedra sin costura se dobló sobre sí misma para revelar un pasillo oscuro y abierto. Se puso de pie de un salto, su pulso martilleaba en sus oídos. ¿Se supone que eso debe pasar? No, dijo Sirra con fuerza. Su cuerpo se tensó mientras miraba al vacío. Quédate cerca de mí. Dio un paso adelante, sus movimientos fueron deliberados. El dispositivo en su mano brilló más como si reaccionara a la perturbación. Dudó por un momento y luego se apresuró. Después de él su corazón latía con fuerza mientras entraban al corredor. El aire dentro era más frío, más agudo, y el leve zumbido del santuario fue reemplazado por un zumbido rítmico distante que se sentía inquietantemente vivo. Las paredes estaban revestidas con más esculturas brillantes, pero estas eran diferentes, más oscuras, más irregulares. Parecían retorcerse y retorcerse mientras los ojos de As intentaban seguirlas como el fractal leged de una pesadilla. Vale, tengo que preguntarle a As, dijo su voz temblorosa a pesar de su intento de frivolidad. ¿Qué pasa si tocamos uno de estos espeluznantes murales que brillan en la oscuridad? ¿Morimos instantáneamente o es más una cosa dramática lenta? Sies la miró y por primera vez hubo un destello de algo parecido al humor en su expresión. Te aconsejaría no probar esa hipótesis, es bueno saberlo, murmuró metiendo las manos profundamente en los bolsillos de su chaqueta mientras se adentraban más en el corredor. El zumbido rítmico se hizo más fuerte, resonando a través del suelo y hasta sus huesos. ZRZ se detuvo de repente, su cabeza se inclinó como si escuchara algo. As no podía oír qué es, susurró su voz apenas audible sobre el pulso de las paredes. Él no respondió inmediatamente. En su lugar extendió su mano libre, sus largos dedos rozando el aire como si estuviera trazando un hilo invisible. Hay una anomalía por delante, una distorsión en la estructura de este lugar. No es parte del diseño del santuario. El estómago de As se retorció. Genial, entonces, ¿qué es otro de esos cazadores? No, ZRZ dijo su voz baja, es algo peor. Antes de que pudiera exigir una aclaración, el pasillo se abrió a una vasta cámara, su techo tan alto que desapareció en la oscuridad. En el centro de la habitación se encontraba una estructura monolítica, su superficie un vacío arremolinado de luz y sombra que parecía desafiar el concepto mismo de materia. El zumbido rítmico era ensordecedor, ahora emanaba de la estructura como el latido del corazón de algún antiguo dios dormido, y frente a él había una figura. Al principio As pensó que era otro cazador, pero cuando se acercaron se dio cuenta de que era humanoide inquietantemente, así que la figura giró lentamente, sus movimientos deliberados y la respiración de As se quedó atrapada en su garganta. Era ella, o al menos parecía ella. El rostro de la figura era idéntico al de ella, hasta la leve cicatriz sobre su ceja izquierda, pero sus ojos estaban mal, brillaban con una luz antinatural, fría e insensible, y su expresión carecía de cualquier cosa que se pareciera a la humanidad. Lo que comenzó a decir As, pero la figura la interrumpió con una voz que era suya y no suya. No deberías estar aquí. Las palabras resonaron por la cámara, reverberando de una manera que
hizo que As le doliera la cabeza, se tambaleó hacia atrás, sus piernas amenazaron con ceder debajo de ella. ¿Qué diablos es esto?, gritó con la voz quebrada. Ciarei se puso frente a ella, su postura defensiva mientras levantaba el dispositivo. Esta es una proyección, una manifestación de los protocolos de defensa del Nexo. Ha tomado tu forma para desorientarte. Bueno, está funcionando. As chasqueó sus manos temblando. ¿Puedes hacer que se detenga? La figura inclinó la cabeza, sus ojos brillantes fijos en Hrash. Llevas lo que no te pertenece, dijo su voz más fría. Ahora el Nexo no reconoce tu autoridad. El agarre de Sisi en el dispositivo se apretó. El Nexo existe para proteger el multiverso. Estoy aquí para asegúrate de que siga cumpliendo ese propósito. Presumes de entender su propósito, respondió la figura. Pero tu especie siempre ha buscado el control sobre lo que no se puede controlar. As miró entre Sies y la figura. Su mente se aceleró. Está bien. Tiempo fuera. ¿Alguien puede explicar qué está pasando antes de que mi cerebro explote? Sibbs vaciló. Su expresión delató un raro destello de incertidumbre. El Nexus no fue creado enteramente por mi gente. Fue una colaboración y parece que el componente humano de su diseño ha comenzado a afirmarse. As parpadeó. Su boca se abrió y se cerró mientras trataba de procesar sus palabras. Espera. ¿Estás diciendo que los humanos ayudaron a construir esta cosa como los humanos antiguos? No, dijo ZZ con tristeza. Los futuros. El apocalipsis la golpeó como un tren de carga. Humanos del futuro. ¿Cómo podría ser eso posible? Pero antes de que pudiera expresar su incredulidad, la figura se acercó. Sus movimientos eran impresionantes. Posiblemente suave, déjalo, dijo su voz resonando con una finalidad que envió escalofríos por la columna de As o desastres. As levantó el dispositivo, su brillo se intensificó mientras daba un paso adelante. No nos vamos a el Nexus se está desestabilizando y no permitiré que destruya todo. La figura hizo una pausa, su cabeza se inclinó como si estuviera considerando sus palabras y luego con un repentino estallido de movimiento se lanzó hacia ellos. Corre, ZZ gritó. Empujando a As hacia atrás mientras la figura cerraba la distancia. As tropezó, su corazón palpitaba mientras se ponía de pie y corría hacia el corredor detrás de ella. El sonido de energía crepitante llenó el aire seguido de un estruendo ensordecedor que sacudió toda la cámara. No se atrevió a mirar atrás, su único pensamiento era alejarse lo más posible, pero incluso mientras corría un pensamiento ardía en su mente: si lo que decía Sies era cierto, entonces todo lo que sabía sobre la humanidad y su lugar en el universo estaba a punto de cambiar para siempre. El corredor tembló violentamente, las paredes ondulando como el agua, y se aferró a la superficie irregular, su respiración saliendo en jadeos irregulares. El estruendo ensordecedor de la cámara detrás de ella le había dejado los oídos zumbando y sus piernas gritaban en protesta mientras empujaba hacia adelante. Seas emergió detrás de ella. Sus movimientos eran rápidos pero deliberados. El brillo del fragmento de Nexus todavía arrojaba una luz parpadeante sobre sus rasgos alienígenas. Esa cosa, lo que sea que fuera, no nos está siguiendo bien. As logró decir entre bocanadas de aire. Sas no respondió de inmediato. Su mirada se lanzó entre las tallas a lo largo de las paredes. Los patrones cambiantes que ahora parecían imitar la pulsación errática del fragmento de Nexus en su mano. Todavía no, dijo finalmente. Pero lo hará. La proyección no era simplemente una advertencia, era la forma del Nexus de probarnos. Nos ha considerado una amenaza. Bueno, eso nos convierte a dos. As murmuró agarrándose las rodillas mientras trataba de estabilizarse. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Líder intrépido o simplemente estamos corriendo hasta que algo más decida matarnos? ZZ se volvió hacia ella. Su expresión era ilegible. El Nexus se está desestabilizando porque está incompleto. El fragmento que sostengo es solo una pieza de un agujero mayor y el santuario ya no es suficiente para contener su poder. As frunció el ceño. Su mente corría para conectar las piezas. Está bien,
entonces necesitamos para encontrar los otros fragmentos y volver a juntarlos como un rompecabezas cósmico precisamente dijo Sra, pero el Nexus fue desmantelado por una razón, volver a ensamblarlo corre el riesgo de desatar fuerzas que no podemos comprender por completo. As levantó las manos con exasperación genial, así que o lo arreglamos y tal vez explotamos el universo o no lo arreglamos y definitivamente explotamos el universo. Me encantan esas probabilidades. Los labios de sí se curvaron en la más leve aproximación de una sonrisa. Tu especie tiene un talento para destilar dilemas existenciales en observaciones simplistas y bueno, el sarcasmo es algo nuestro. As respondió enderezándose. Ahora por donde empezamos. Antes de que Sas pudiera responder, el corredor se abrió a otra cámara más pequeña que la última pero no menos imponente. En su centro había un pedestal y en la parte superior descansaba un dispositivo esférico, su superficie un espejo perfecto que parecía reflejar no solo la habitación sino algo más profundo, algo infinito. Sa se acercó con cautela, sus movimientos reverentes. La esfera de convergencia murmuró una guía para los fragmentos restantes. As la siguió con los ojos muy abiertos mientras observaba el extraño objeto. Así que esta cosa nos dice a dónde ir siguiente. Eso es conveniente. La conveniencia no es su diseño, dijo Sra, su tono agudo. El propósito de la esfera es probar la valía de aquellos que buscan ejercer el poder del Nexus. Gimió, ¿por qué todo tiene que ser una prueba con ustedes? ¿No podemos simplemente? No lo sé. Saltar a la parte donde salvamos el día. ZZ la ignoró colocando el fragmento de Nexus en el pedestal. La esfera pulsó con luz, su superficie reflejada ondulando como líquido mientras los patrones comenzaban a emerger, coordenadas, símbolos y una secuencia de imágenes que destellaban demasiado rápido para que As comprendiera completamente qué nos mostraba. Preguntó entrecerrando los ojos ante la pantalla giratoria. La expresión de CZ oscureció la ubicación de los otros fragmentos, pero también una advertencia. Aislado, por supuesto que hay una advertencia. Déjame adivinar, abandona toda esperanza vosotros que entréis aquí lo suficientemente cerca, dijo ZRZ sombríamente. La esfera indica que los fragmentos no están simplemente dispersos, están activamente custodiados y los guardianes no los cederán sin luchar. Se frotó las sienes, el peso de la situación se instaló pesadamente sobre sus hombros. Bien, entonces, ¿de qué tipo de guardianes estamos hablando aquí? Más doppelgangers espeluznantes. Dragones espaciales, killer robots. El Nexus no depende de criaturas. Ra dijo que sus defensas son construcciones de lógica y percepción. Cada fragmento requerirá que enfrentemos desafíos únicos a su ubicación. As levantó sus manos. Fantástico, más acertijos. Odio los acertijos. Entonces encontrarás esta siguiente fase desagradable. As respondió, su voz teñida de diversión seca. Recuperó el fragmento del Nexus y la luz de las esferas atenuó su superficie volviendo a un espejo impenetrable. Ven, la primera ubicación no está lejos. Cuando salieron de la cámara el santuario parecía cambiar a su alrededor. Los pasillos se plegaban y desplegaban de maneras que desafiaban la lógica espacial. Se quedó cerca de sí, su corazón latía con fuerza mientras navegaban por el laberinto. Cada sombra parecía moverse, cada un leve zumbido, un recordatorio de que el santuario estaba vivo de maneras que ella no entendía del todo. Finalmente emergieron en una nueva cámara, esta bañada en una cálida luz dorada. En el centro había otro fragmento flotando dentro de un remolino de energía, pero a medida que se acercaban, el aire se volvió más frío y una voz profunda y resonante hizo eco en la cámara. ¿Quién se atreve a alterar el equilibrio? As congeló sus ojos recorriendo la habitación. Por favor dime que no es otra proyección. No lo es. ZRZ dijo, su tono medido, es el santuario mismo. La luz en la cámara se atenuó y el remolino alrededor del fragmento comenzó a intensificarse formando una barrera que crepitaba con energía. ZR dio un paso adelante, su postura regal. Buscamos los fragmentos del Nexus, dijo, no queremos hacer daño. La voz respondió con un estruendo bajo como el desplazamiento de las placas tectónicas. El daño es subjetivo, buscas restaurar lo que estaba roto, pero al hacerlo te arriesgas a romper lo que estaba completo. As dio un paso adelante, su frustración hirviendo. Está bien. Escucha, todo este acto críptico de saberlo todo se está volviendo viejo. O nos ayudas o no, pero ahórrame la lección de filosofía. La cámara se quedó en silencio por un momento como si estuviera considerando sus palabras. Luego, con un repentino estallido de energía, la barrera se disipó y el fragmento flotó suavemente hacia el suelo. Eres valiente, dijo la voz, tal vez lo suficientemente valiente para tener éxito, pero el camino por delante exigirá más que coraje. As sonrió aunque sus manos todavía temblaban. Sí, bueno, la audacia es lo mío. ZRZ recogió el fragmento. Su expresión era ilegible. Tenemos lo que vinimos a buscar.
Déjanos movernos rápido mientras salían de la cámara. As lo miró. Su curiosidad se apoderó de ella. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos todos los fragmentos? ¿Los volvemos a conectar al Nexus y esperamos lo mejor? CZ vaciló. Su mirada distante. El Nexus es una construcción de equilibrio. Para restaurarlo, primero debemos comprender el desequilibrio y ahí es donde puedes resultar esencial. As frunció el ceño. ¿Qué tengo que ver con todo esto? ZZ la miró. Sus ojos luminosos se llenaron de algo que ella no podía ubicar, algo casi humano. El diseño del Nexus no fue aleatorio, eligió sus fragmentos, sus guardianes y sus desafíos con un propósito. Estás aquí porque estaba destinado a estar. As abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Ella siguió a ZZ al laberinto una vez más, el peso de sus palabras presionando contra su pecho como una tormenta esperando romper. El viaje al siguiente fragmento era más rápido, aunque no el desgarrador. Cada cámara traía nuevos desafíos, nuevas revelaciones y nuevas preguntas que As no estaba listo para enfrentar, pero cuando recogieron el fragmento final, una comprensión comenzó a cristalizarse en su mente. El Nexus no era solo una construcción, estaba vivo. Cuando finalmente regresaron a la cámara central, la esfera convergente comenzó a brillar una vez más. Su superficie reflejada no reflejaba sus rostros sino algo más profundo, recuerdos, posibilidades y elecciones aún por hacer. Cuando Is colocó el fragmento final en el pedestal, la cámara tembló y la esfera comenzó a cambiar. Su superficie se agrietó, la luz derramándose en zarcillos que se extendían hacia el techo, las paredes y las dos figuras paradas. En su centro As dio un paso atrás con el corazón acelerado. ¿Se supone que debe hacer eso? ZRZ no respondió. Su mirada estaba fija en la esfera, su expresión era de asombro y As se dio cuenta con una sacudida miedo y luego con un sonido como el universo exhalando. La esfera se hizo añicos, su luz envolviéndolos a ambos. Cuando la luz se desvaneció se quedaron en un vacío, un lugar sin paredes, sin techo, sin tiempo. El Nexus flotó ante ellos, completamente restaurado, su superficie una perfecta armonía de luz y sombra, pero algo estaba mal. El Nexus comenzó a latir, su ritmo caótico y la expresión de Sisi se oscureció. Está rechazando su propia existencia. As parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa, dijo JRZ, su voz pesada, que el Nexus nunca estuvo destinado a ser restaurado. Sus fragmentos se dispersaron no para ser escondidos sino para ser destruidos. As lo miró fijamente, el peso de sus palabras hundiéndose. Así que somos los malos, Nosra dijo, somos los tontos. Por un momento se quedaron en silencio. El Nexus palpitaba ante ellos. Entonces, con una respiración profunda, As dio un paso adelante. Bueno, dijo, su voz temblorosa pero firme, si lo rompemos podemos arreglarlo o desarreglarlo, lo que sea. As vaciló, entonces asintió. Juntos alcanzaron el Nexus, sus manos tocaron su superficie y con un destello cegador final el Nexus desenredó sus fragmentos disolviéndose en luz que se extendió a través del vacío como el nacimiento de una nueva estrella. Cuando As abrió los ojos estaba de vuelta en el tren, las luces de la estación parpadearon y el zumbido del mundo regresó. ZRZC sentó frente a ella, su túnica dorada se atenuó pero intacta. ¿Lo hicimos? As comenzó, pero ZRZ la silenció con una pequeña sonrisa cansada. Está hecho. As se inclinó hacia atrás dejando escapar una risa temblorosa. Bueno, eso fue algo. CZ inclinó su cabeza, un destello de diversión en sus ojos. Tu especie tiene un talento para la subestimación. As sonrió. Sí, bueno, tampoco somos tan malos para salvar el universo. Y cuando el tren llegó a la siguiente estación, As no pudo evitar reír, una risa aguda e irónica que resonó en el vagón silencioso, porque a pesar de todo el caos, por todas las preguntas que habían hecho, As parpadeó. Cuando el tren aminoró la marcha hasta detenerse, el chirrido de los frenos reverberó por la estación. Por un momento, ella simplemente se sentó allí mirando la plataforma más allá del cristal. Todo parecía normal, las mismas luces de neón, las mismas multitudes de personas apuradas por sus asuntos, pero después de todo lo que había sucedido, lo mundano se sentía extraño, como despertar de un sueño que todavía se aferraba a los bordes de su mente. Sa se detuvo, sus movimientos fueron deliberados y la miró. Esta es tu parada. As frunció el ceño, su estómago se tensó ante la finalidad de su tono. Espera, ¿qué quieres decir con mi parada? ¿No vendrás conmigo? Los luminosos ojos del emperador alienígena se suavizaron, un raro gesto casi imperceptible. Tu papel en esto está completo, el Nexus ya no existe y su amenaza se ha extinguido, tu mundo está a salvo. As se rió, pero fue un sonido amargo, hueco en el vagón silencioso. Seguro, llamas
A esto, seguro, el universo sigue ahí afuera girando sus ruedas, lleno de cosas que no entendemos, cosas que podrían aplastarnos como hormigas, y tú simplemente te vas. Sas inclinó la cabeza, estudiándola con una expresión que ella no podía ubicar. El Nexus te eligió por alguna razón, vio en ti la adaptabilidad, la tenacidad y la temeridad en las que tu especie sobresale. Has demostrado tu valía, me he demostrado a mí misma, repitió alzando la voz a quien atía esa brillante máquina de pesadillas. ¿Qué pasa ahora? ¿Vuelvo a mi vida como si nada hubiera pasado? Sa se quedó en silencio por un momento, su mirada distante. Regresas a tu mundo. Con el conocimiento de que el universo es vasto, complejo e indiferente, pero también con el entendimiento de que incluso las acciones más pequeñas, tus acciones, pueden dar forma a su curso. Negó con la cabeza, sus manos apretadas en puños. Eso es todo, ese es tu gran discurso. Arriesgué mi vida, por esto arriesgamos nuestras vidas y tú simplemente te vas a marchar. Sras se acercó más, su imponente presencia proyectándola en la sombra. ¿Qué quieres que haga? Quédate aquí entre tu gente fingiendo ser algo que no soy. Mi imperio espera y mi gente necesita a su gobernante. Abrió la boca para discutir, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. En el fondo sabía que él tenía razón. Sas no pertenecía aquí, tenía responsabilidades, un papel que se extendía mucho más allá de los confines de este pequeño y frágil mundo, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. Bien, murmuró poniéndose de pie y rozándolo hacia la puerta. Ve a jugar al emperador del espacio o lo que sea, ya lo averiguaré. Mientras subía a la plataforma, el aire frío la golpeó como una bofetada. Se dio la vuelta medio esperando que Sies la siguiera para decir algo, cualquier cosa que hiciera que esto se sintiera menos como un final, pero él permaneció en el tren. El débil resplandor del fragmento de Nexus todavía agarrado en su mano. Las puertas se cerraron con un suave silbido y por un momento se miraron el uno al otro a través del cristal. Entonces el tren comenzó a moverse, deslizándose hacia las profundidades del túnel, y así como así se fue. Se quedó allí con el pecho apretado, el peso de todo presionándola. De repente quiso gritar, llorar, hacer algo, pero en lugar de eso se quedó allí clavada en el lugar y luego, como si estuviera en cola, su teléfono vibró en su bolsillo, lo sacó medio distraída y miró la pantalla. Era un mensaje de texto de su mejor amiga Olivia. Oye, ¿vienes a la noche de trivia? Comienza en 30, no te desanimes otra vez. Se rió con una risa aguda e incrédula que burbujeó antes de que pudiera detenerla. Noche de trivia. Después de todo lo que acababa de pasar, el universo la estaba empujando de regreso a la noche de trivia. Sí, murmuró escribiendo una respuesta rápida. Sí, estaré allí. Mientras caminaba hacia la salida, los sonidos de la estación llenaron sus oídos, el parloteo de la gente, el ron, de otro tren que llegaba, la música tenue que provenía de un artista callejero cercano. La vida continuó indiferente a los secretos que llevaba, pero cuando salió a la noche, miró al cielo, las estrellas se desvanecían contra el resplandor de la ciudad. En algún lugar allí afuera, ZZ estaba regresando a su imperio, su gente, sus infinitas responsabilidades, y aquí estaba ella, de regreso en la tierra con nada más que un bolsillo lleno de recuerdos y preguntas que tal vez nunca respondiera y, sin embargo, por primera vez desde esto en su sano juicio, el viaje comenzó. Ella se sintió bien porque si había aprendido algo era que el universo no necesitaba ser salvado, solo necesitaba personas ordinarias, desordenadas e imperfectas, que siguieran intentándolo, siguieran cuestionando y siguieran apareciendo. Con una leve sonrisa, se giró y se dirigió hacia el bar. El leve zumbido de la ciudad llenaba el vacío donde alguna vez había estado el Nexus. El universo podía esperar por ahora, la noche de trivia estaba llamando.